Gloria sea Jesucristo. Que Dios le bendiga una vez más. Vamos a compartir una palabra de predicación en esta oportunidad. Gloria al Señor. No sin antes saludarles a todos los amigos, hermanos que se conectan a través de esta plataforma en YouTube. Gloria al Señor. Sean bendecidos en esta oportunidad a través de esta palabra. Amén. Quiero antes orar. Gloria al Señor para que Dios nos dirija en esta oportunidad. Que su palabra sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para el oyente, Señor. Que tu palabra, Dios mío, haya cabida en nuestros corazones. Sea usted dirigiéndola conforme a tu voluntad, para gloria y honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a hablar en esta oportunidad en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 37. Dice la palabra: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Quiero compartir la palabra bajo el tema la mentira. Gracias al Señor, amén. Bajo el tema la mentira. Gracias al Señor. Alabado sea Jesucristo. Bueno, definamos primeramente qué es mentira. La mentira no es lo mismo que el engaño. La mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Amén. Es la falta de verdad o tergiversación de la misma con fines de cuidar una sanción o un reproche, o también es para obtener un beneficio. Amén. Muchas veces mentimos para salvarnos, y eso, gracias al Señor, alabado sea Jesucristo, nos trae consecuencias muchas veces hasta de salvación, porque la Biblia dice que miente, el padre de mentira es Satanás. Por ello un creyente no debe ser mentiroso, y es una de las cosas que, gracias al Señor, mucho creyente cojea, porque a veces el creyente constantemente miente, no ha dejado esa práctica. Alabado sea el Señor, bendito sea Jesucristo, de constantemente mentir. El creyente no debe mentir, debe constantemente decir la verdad, y es una de las armas, como también habla la carta a los Efesios acerca de la verdad. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Entonces la definición de la mentira, que no es lo mismo que engaño, ya estaremos compartiendo acerca del engaño. Ahora, su origen fue conocida ya en el libro en el Evangelio según Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, donde arranca, gloria sea al Señor, una de las grandes mentiras, claves y principales también de perdición. Gloria sea al Señor, ya que por esta mentira, lamentablemente, el hombre murió espiritualmente. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, y de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Era una mentira, una afirmación, porque la muerte que estaba hablando aquí era una muerte espiritual y también física, porque ellos vivían, gloria sea al Señor, alrededor de más de 1000 años. Pero cuando Dios le dice a este hombre llamado Adán, allá en el capítulo, gloria sea al Señor, bendito sea Cristo, capítulo 2 de Génesis, versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de modo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Cuando dice porque el día, está hablando de aquel día representado en esos 1000 años. En el libro de Pedro dice la palabra que para Dios un día es 1000 años y 1000 años un día. Gloria sea al Señor. Y aquí se está hablando de este hombre llamado Adán, un hombre que iban a perder la vida por esta mentira de Satanás. Gloria sea al Señor, amén. En el libro de Levítico, gloria sea al Señor, en el libro de Juan capítulo 8, versículo 43 al 47, alabado sea el Señor.
el Señor confronta a aquellos hombres, escuche esto, gloria sea al Señor, que estaban cautivos y no eran libres. Un creyente que no dice la verdad y es mentiroso, no es libre, es esclavo del pecado. 8:32 dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondió, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú eres libre? Y Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál era el pecado que ellos cometían constantemente? Era la mentira. Versículo 44 les dice en el capítulo 8 de San Juan, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? Dice, él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que por mí, dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Alabado sea, amén. Entonces nos está enseñando que una persona que miente constantemente es una persona que el diablo está dentro de su corazón, que no es libre, amén, y que es hijo del diablo, porque si Satanás es el padre de mentira, como creyente nosotros en Cristo no debemos mentir. Alabado sea el Señor, amén. Consecuencias de la mentira, hermano, y eso vemos no solamente en esta área, sino vemos en todas las áreas, en el trabajo, en el matrimonio. Trae las consecuencias de la mentira, daño, trae desconfianza, trae enojo, resentimiento, trae frustración, trae tiempo, gloria al Señor, alabanza a Cristo, trae soledad, amén. Y también esto puede también traer un tiempo para volver a confiar. Mucha gente que ha mentido a una esposa, ha mentido a sus esposos, ha mentido a sus hijos, gloria al Señor, ya no se les cree, alabanza a Cristo, amén. Ni los hijos creen a sus padres, ni los padres creen a los hijos, ni el esposo cree a la esposa, ni la esposa cree al esposo, amén. Gloria al Señor, ni el jefe cree al empleador, al empleado, ni el empleado crean a los jefes. ¿Por qué? Porque hay una variedad de mentira. Gloria al Señor. Y la mentira trae daño, trae desconfianza. Una persona que miente constantemente, una vida de mentira, no, gloria al Señor, no será de confianza. Amén. También traerá enojo, resentimiento. Alabado sea el Señor. En la Biblia, hermano, hay advertencia acerca de esto. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Jesús dice la palabra y es una de las leyes. Dice la escritura, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Dice la escritura, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Escuche, dice, de palabra de mentira te alejarás. Amén. Gloria 23:1 dice, no admitirás falso rumor, es decir, una mentira. No te concertarás con el impío para ser testigo. Gloria sea al Señor. Amén. Eso nos habla, hermano, que es parte de los mandamientos de Dios, que no debemos mentir. Alabado sea el Señor. En el libro de Levítico, tercer libro de la ley, gloria sea el Señor, capítulo 19, versículo 11, dice, alabado sea Jesucristo, dice, no hurtaréis, dice, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Aquí está hablando de tres cosas, tres pecados: no hurtaréis, no robarás, no engañaréis, y tampoco dice ni mentiréis el uno al otro. Es decir, que aquí hay una selección y una separación entre engañar y mentir. Pero ya estaremos hablando del engaño. Y dice, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Gloria a Dios. En Proverbios capítulo 6, vamos a ir a la palabra, porque todo debemos basarla en la palabra. Amén. No en nuestros argumentos, sino en la escritura. En el libro de Proverbios capítulo, gloria sea al Señor, capítulo 6, versículo 16. Bendito sea Cristo. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, escuche, dice, y la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. Es decir, que la lengua mentirosa son
una de las cosas que Dios aborrece y aún abomina su alma. Amén. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 12, versículo 22. Bendito sea Jesucristo. Alabado, dice, como zarcillo de oro, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Gloria al Señor. Amén. Capítulo 12, versículo 22, perdón. Dice versículo 20, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios, otra vez, mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Gloria sea a Dios. Proverbios capítulo 19. Este libro es un libro muy bonito porque nos enseña mucho de la palabra. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Gloria sea al Señor. Amén. Benditos. Aquí vemos, hermano, una serie de mandamientos de la palabra, de que el creyente en Cristo no debe mentir, porque trae juicio, porque viene la mano de Dios para todo aquel que miente. Y aquel que miente, dice la palabra, no entrará al reino de los cielos. Al reino de los cielos, dice 26-28 del libro de Proverbios también. La escritura nos enseña, dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjea hace resbalar. Gloria sea Jesucristo. Amén. Y hay muchos más, miles de ejemplos en la palabra, como podemos aprender de que no debemos mentir, debemos cuidarnos de esta boca. Gloria sea al Señor. Porque dice la palabra que de toda palabra ociosa que la abre el hombre, dice la palabra, de ella será un día juzgada. Gloria al Señor. Ejemplos, hermanos, de los que hicieron este mal, es decir, que vivieron en esta mentira, que mintieron y les fue mal. Amén. Podemos, por ejemplo, el mejor que estamos hablando, el mejor ejemplo que tenemos es Satanás, que el Señor lo reprenda, que mintió. Amén. Aquellos ángeles en el comienzo, antes de la fundación del mundo, se rebeló allá en el paraíso, allá en el cielo. Y dice la palabra que esa mentira, hermano, llevó a miles y miles de ángeles, lamentablemente, a la perdición. Gloria al Señor. Y eso es una de las cosas que hoy en día reina en este mundo, que es la mentira. Ellos por caer en esa mentira de Satanás, que se rebeló contra Dios, y ellos fueron engañados, les mintieron. Ellos, gloria al Señor, se convirtieron en seguidores de Satanás. Todo creyente que miente, que le gusta mentir, gloria al Señor, se convertirá también en un seguidor de Satanás. Amén. Como él mintió, se perdió. Adán y Eva, por una mentira, perdieron la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Perdieron esa vida plena, el paraíso. Gloria al Señor. Abraham, por mentir, casi pierde a su esposa. Allá en Génesis capítulo 12, versículo 13 al 20, dice la palabra. Nos enseña en el libro de Génesis capítulo 12, mejor hay que leerlo para poder comprender aún mejor. Capítulo 12 del libro de Génesis. Vemos la historia que él desciende a Egipto. Versículo, gloria sea al Señor. Capítulo 12, versículo 13 al 20. Dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aquí estaba Abraham diciéndole a su esposa, gloria al Señor, que mienta. Gloria al Señor, que no le diga que era su mujer. Amén. Porque había descendido de Egipto, y los egipcios vieron que era hermosa, dice la palabra. Entonces el versículo dice, versículo 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces Abraham estaba viendo por su propio bien, y le dijo a ella, ahora pues dirás que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Es decir, que en parte esa mentira hubo como un beneficio. Por eso es que decíamos en la definición que la mentira también puede ser para un beneficio, o también para evitar una sanción. En este caso era para evitar una sanción en Abraham, la muerte en él.
Y dice la escritura que en versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndola en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Qué triste hubiera sido la historia si este hombre Faraón, gracias al Señor, hubiera tomado como mujer a Sara. Amén. Hubiera sido distinta. Hubiéramos hablado mal de Abraham, gracias al Señor. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Dios intervino en esta oportunidad, no solamente en esta oportunidad, sino que también en la vida de Isaac, también gracias al Señor. Bendito sea Jesucristo, quien también cayó en un asunto igual, gracias al Señor, pero que también Dios actuó para que no sea tocada su mujer. Amén. Esto nos habla, hermano, que la mentira trae lamentablemente muchas maldiciones. Por mentira asesinaron a los hijos de Jacob. Amén. Gracias al Señor. Por mentir asesinaron a los hijos de Jacob. Allá cuando dice la palabra, Siquén se enamoró de esta hija de Jacob llamada, gloria sea al Señor, llamada Dina. Y dice la palabra que Siquén la violó, amén, la tomó, y sus hermanos se molestaron y hicieron un pacto de mentira, gloria sea al Señor. Y cuando dice la palabra que ellos les habían pedido que se circuncidasen conforme al rito de su pueblo, porque Siquén amaba mucho a Dina, gloria sea al Señor, se había ligado su alma, según lo que dice la palabra. Y la escritura dice que ellos, en uno de los pactos para que ellos puedan tener una relación entre familia, era que se circuncidaran conforme a ellos como estaban circuncidados. Gloria sea a Dios. Y dice la escritura, la palabra nos enseña que cuando ellos se circuncidaron, todo el pueblo de Siquén se circuncidó. Alabado sea el Señor. Dice que ellos entraron, los hijos de Jacob, y mataron a todos los hombres, engañándoles. Gloria sea el Señor, porque dice la palabra que como se habían circuncidado y estaban en plena recuperación todos los hombres, amén, fue propicio para que ellos sean muertos en la batalla. Amén. Los hijos de Jacob, por mentir, llevaron amargura del alma mucho tiempo también en la vida de este hombre llamado Jacob. Amén. David y Betsabé, un ejemplo claro de la mentira que David, gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo, mintió y se acostó y cayó en adulterio. Pero Dios, su misericordia, lo levantó. Amén. Y termino con el capítulo 5 del libro de los Hechos. Alabado sea Dios. El libro de Hechos, capítulo 5. Es una enseñanza muy bonita. Amén. Pero que también nos trae una gran reflexión. Amén. Dice, capítulo 5, versículo 1 de los Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la verdad? Y ella dijo, sí, en tanto. Otra vez ella mintió. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste intentar al Espíritu del Señor? Y aquí la puerta a los pies, los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó y a los pies de él, y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Una trágica historia, una trágica final de querer tal vez hacer el bien. Ananías y Zafira habían decidido vender una heredad, porque en ese entonces, gloria sea al Señor, la iglesia primitiva estaba lleno de la gloria de Dios, y los hombres, dice la palabra, que la multitud, gloria sea al Señor, que habían creído, en el versículo 32 del capítulo 4, dice que era de un corazón y un alma, y ninguno de ellos decía ser su propio
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Es decir, que ellos daban, ponían dice la escritura, versículo 35, y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad, vendían sus bienes. Versículo 34, dice que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Pero Ananías y Zafira vio esta acción y quisieron de momento, gloria al Señor, hacer el bien, como que hubo una emoción en sus vidas, gloria al Señor. Pero cuando dice la palabra, vieron el precio en sus manos, lamentablemente ellos mintieron y se llenó y mintió, mintieron, se metió Satanás en su corazón, alabados al Señor, y ellos mintieron al Espíritu Santo y por ello murieron. Amén. Y esto nos enseña la trágica historia de dos personajes, amén, que en Cristo ya habían creído, cayeron en ese pecado de la mentira. Que Dios nos guarde a todos, amén, de no caer en ese pecado de mentir. Alabado sea, amén. Que Dios le bendiga a todos. Espero esta palabra sea de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas. Saludos, que Dios les bendiga.